Hola, bienvenidos a todos nuevamente. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que es el conjunto de los números reales. ¿Y por qué es importante estudiar este tema del conjunto de los números reales? Muy sencillo, porque en álgebra vamos a estudiar distintas operaciones y problemas en los que se trabaja con números sin especificar, para lo cual se utilizan símbolos, como por ejemplo letras. Bien, entonces por ejemplo nosotros en el álgebra, en la aritmética, estábamos acostumbrados a trabajar con operaciones como con números específicos, como 2 más 4 o 4 por 3, sí, números específicos. En el álgebra vamos a trabajar con expresiones generales, para lo cual utilizamos símbolos, en este caso letras. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar en el álgebra expresiones como, en vez de 2 más 4 o 4 por 3, expresiones como, por ejemplo, x más y. ¿Sí? Entonces, es importante el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque debemos de tener muy claro que esta x y esta y son variables que representan conjuntos. Es decir, pueden tomar valores dentro de un conjunto dado. Entonces hay que tener claro que estas variables, estos símbolos siempre van a representar al final números reales, ¿sí? Entonces en el álgebra básica, todas las ecuaciones, todas las expresiones algebraicas que encontremos, los símbolos que aparezcan allí siempre van a representar números reales. Entonces es importante conocer qué son los números reales, en qué subconjuntos se pueden dividir, cómo se pueden clasificar, qué propiedades cumplen, y eso es lo que vamos a ver en este video. Bien, entonces de manera que en el álgebra básica todas las letras y símbolos con las que se realizan operaciones representan números reales. Por eso es importante conocer el concepto básico del conjunto de los números reales. Bien, empezamos con el primer subconjunto de los reales, que son los números naturales. ¿Qué es eso de los números naturales? Los números naturales son con los que normalmente estamos familiarizados, los que utilizamos para contar, ¿sí? Entonces se denotan con la letra n, ¿sí? El nombre de ese conjunto es la letra n y se define como n igual a, esta es la definición por extensión, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos puntos suspensivos significan que el conjunto sigue, esa secuencia sigue de manera indefinida, si es un conjunto infinito. Entonces, por ejemplo, ¿qué otros elementos tiene? Por ejemplo, el 100 también es un número natural, el 1500, por ejemplo, el 3 millones y así. Todos los números que utilizamos normalmente para contar en esta secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. Bien, esos son los números naturales. También se conocen como los enteros positivos, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Listo. El segundo subconjunto del gran conjunto de los números reales es el conjunto de los números enteros. O sea, aquí lo que estamos viendo, vamos a ver, son varios conjuntos numéricos y finalmente todos ellos juntos son el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces por eso estamos viendo uno por uno. Bien, pasamos al conjunto de los números enteros. Se denota por la letra Z, ¿sí? El nombre de este conjunto es la letra Z mayúscula y se define como, y entonces aquí vemos que tenemos el 0 y a la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta el infinito, ¿sí? Es decir, en esta parte tendríamos el conjunto de los números naturales. ¿Qué es lo nuevo en el conjunto de los números enteros? El 0, se incluye el 0, que no es parte de los números naturales, y se incluyen los números negativos, ¿sí? Cada número positivo va a tener su correspondiente negativo. Entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta el menos infinito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuáles serían ejemplos de este conjunto? Entonces, los naturales que ya vimos. Entonces, el 100 es natural y también es un número entero, ¿sí?
El 2000, ¿sí? Es un número natural y también es número entero. Bien, pero ¿qué otro? Listo, pues como ya vimos el 0 y menos 1, menos 2, menos 3, entonces por ejemplo el menos 10 también es un ejemplo de número entero. Este ya no es un número natural, el menos 10 no es número natural, pero sí es entero. El menos 200, el menos 2.500.000 y así. Listo, este es el conjunto de los números enteros. Miramos que es un conjunto más amplio que el de los naturales. Incluye números positivos, que son del 1 en adelante, que es el conjunto de los números naturales, e incluye el 0 y también incluye los números negativos. Listo. Digamos que este orden en el que se están presentando estos conjuntos, pues tiene que ver, es el mismo orden en el que han surgido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Los números naturales surgieron como por la necesidad de contar. Y así han surgido por ciertas necesidades. Por ejemplo, los números enteros, ya cuando se quieren contabilizar, por ejemplo, deudas, entonces es muy útil tener los números negativos. O por ejemplo, en el tema de temperaturas, cuando ya se usan puntos de referencia, también es importante y muy útil los números negativos. Entonces surgen acá y se va ampliando el conjunto numérico ya a los números enteros. El 0 no es ni negativo ni positivo, ¿sí? Hay que tenerlo claro. Entonces, digamos que el 0, digamos, parte de este conjunto, a la derecha los positivos, que hace parte de los números naturales, y a la izquierda los negativos. Por eso decimos que también los números naturales se llaman los enteros positivos, porque como podemos ver acá, el 0 no es ni positivo ni negativo, y los números positivos de este conjunto de números enteros son el conjunto de los números naturales, que ya lo vimos. Listo, entonces los números naturales son un subconjunto de todo este conjunto de los números enteros. Bien. Bien, el siguiente conjunto numérico que vamos a estudiar es el conjunto de los números racionales. Bien, ¿qué son los números racionales? Entonces, primero que todo se denota con la letra Q, es decir, el nombre de este conjunto es la letra Q mayúscula. Y se define como el conjunto Q de los números racionales es el conjunto de todos los elementos X, tales que X puede representarse por de la forma P sobre Q, ¿sí? Como una fracción, P sobre Q, donde P es un entero, Q también es un entero, y obviamente Q es diferente de 0, pues porque recuerden que esta raya, las fracciones, significa P dividido entre Q, o sea, una fracción es una división. Entonces P sobre Q es P dividido Q, y como sabemos, y podemos aclararlo más adelante, no podemos dividir entre 0, ¿sí? La división por 0 no está definida. ¿Sí? Cualquier número dividido 0, eso no está definido. Entonces por eso Q es diferente de 0. Listo. Y obviamente P y Q se definen como enteros, ¿sí? Cualquier número que usted pueda expresar de esa forma, ¿sí? De la forma P sobre Q, siempre que P y Q sean enteros, eso es un número racional. Esa es la forma de saber que un número es racional. Entonces, por ejemplo, 2 dividido 5, o sea, 2 quintos. Eso es un número racional porque lo estamos expresando como una fracción P sobre Q, donde numerador y denominador son números enteros. ¿Ya? Entonces, así de sencillo, así se pueden identificar los números racionales, los que se pueden escribir de esa forma. Bien, todos los números naturales son racionales, porque siempre usted los puede expresar como ese número dividido entre la unidad, dividido entre 1. Entonces, por ejemplo, 1 es un número racional, es un número natural, ¿cierto? ¿Es racional? Sí, porque yo lo puedo escribir como 1 sobre 1. ¿Y 1 sobre 1 es igual a quién? Pues es igual a 1. 1 dividido 1 es 1, ¿sí? Lo mismo con el 2. El 2 es un natural. ¿Y yo cómo sé que es racional? Ah, pues porque lo puedo escribir como 2 dividido entre 1. ¿Sí? 2 dividido 1 me da 2. Entonces 2, que es un natural, también es un racional. Entonces ahí vamos viendo que los números naturales son también números enteros.
y también esos números naturales son enteros y son racionales, ¿sí? Entonces, como esa relación de pertenencia, de cómo los naturales son subconjunto de los enteros y a su vez son subconjunto de los racionales. Listo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si tenemos 200, es un racional, ¿sí? Porque lo podemos expresar como 200 dividido 1. 200 es entero, sí. 1 es entero, sí. Entonces, 200 sobre 1 es entero y eso da 200. Entonces, 200 es un entero. Bien. Listo. Ahora, por ejemplo, cojamos un número entero. Por ejemplo, menos 50. Eso es un número entero. ¿Es racional? Sí, porque lo podemos expresar como menos 50 dividido 1. Entonces, menos 50 es un entero. Sí. 1 es un entero. Sí. Entonces eso da, y eso da menos 50. Entonces menos 50 es un racional. Listo. Esa es la forma. Bien, ahora, todos los números racionales se pueden expresar en forma decimal. ¿Sí? ¿Qué es eso de números decimales? Los números decimales no son un conjunto numérico, no, sino que eso es una forma, una manera de representar los números, pero eso no es un conjunto numérico. Bien, entonces por ejemplo el 2 yo puedo representarlo como 2 multiplicado por 10 elevado a ¿quién? Elevado a la 0. 10 elevado a la 0 es igual a 1 por 2, 2, ¿sí? Entonces, y así con todos los números naturales. Por ejemplo, 5. 5 es 5 por 10 elevado a la 0. 10 elevado a la 0 es 1 por 5, 5. Entonces, todos los números naturales ya están representados de forma decimal. Bien, pero pueden haber otras potencias de 10, a la 1, a la 2, a la 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, el número 250. Ese número se puede expresar como 25 multiplicado por 10 elevado a la 1. ¿Y eso es igual a quién? 10 elevado a la 1 es 10, por 25 es 250. Entonces vemos que esos números naturales ya están representados como potencias de 10, es decir, ya están representados de forma decimal. Bien, pero también podemos tener decimales con potencias negativas de 10, ¿sí? Por ejemplo, entonces tenemos el número racional 1/5, ¿sí? Si hacemos esta división, vamos a obtener que el resultado es 0.2, ¿sí? Esa es la forma decimal. ¿Por qué 0.2 está expresado en forma decimal? Porque yo lo puedo expresar como 2 multiplicado por 10 elevado a la menos 1. Entonces 2 por 10 elevado a la menos 1 es igual a ¿quién? Es igual a 0.2. Listo. Bien, entonces podemos tener potencias positivas o negativas de 10, ¿sí? Eso sería pues como un tema ya más de la aritmética, la parte de cómo expresar en forma decimal los números. Pero simplemente si usted quiere obtener la expresión decimal, haga la división, ¿sí? Bien, entonces todo racional se puede expresar de forma decimal. Listo. Y hay que distinguir, digamos, unos tipos, hay como formas de representar los decimales, o mejor, tipos de decimales, ¿sí? Por ejemplo, hay decimales con cifras, las cifras decimales son las cifras después del punto, ¿sí? Entonces pueden ser con cifras infinitas, o sea, infinitas cifras decimales o finitas, ¿sí? Por ejemplo, el número racional 94/32, ¿sí? 94/32. Si usted hace la división, eso le da 2.9375, ¿sí? Este es el resultado, 2.9375. Vemos que después del punto hay un número finito de cifras decimales. El 9, el 3, el 7 y el 5, o sea, 4 cifras decimales, pero son finitas, ¿sí?
ese número se llama un número decimal terminante. Otro ejemplo de número decimal terminante es, por ejemplo, 7 octavos. Si usted hace la división, el resultado es 0.875. ¿Sí? Ese es el resultado. Entonces vemos que tiene un número finito de cifras decimales. 8, 7 y 5, 3 cifras decimales. Por lo tanto, es un número decimal terminante. ¿Sí? Y, por ejemplo, tenemos otro número decimal no terminante. Por ejemplo, el número racional, un séptimo. ¿Sí? Si hace la división, eso le da, hagan en la calculadora, eso le da 0.142 857 y se repite 1, 4, 2, 8, 5, 7 y se repite 1, 4, 2, 8, 5, 7, ¿sí? De manera infinita, ¿sí? Infinito cifras decimales 1, 4, 2, 8, 5, 7 y se repite 1, 4, 2, 8, 5, 7 y así sucesivamente. Ese es un número decimal no terminante. Listo. Bien, hay otros tipos de números, por ejemplo, o sea, cuando después del punto empiezan las cifras decimales que se van a repetir, se llaman decimales periódicos puros. Pero hay decimales como por ejemplo 127 18avos, ¿sí? Si usted hace la división, eso le da que el resultado es 7.05555 y se repite, ¿sí? Entonces vemos que aquí no se empieza a repetir después del punto, sino que hay otra cifra decimal que no se repite, 7.0, ¿sí? Ese 0 no se repite por ningún lado, y ahí se arranca 5555. ¿Sí? Ese tipo de decimales, ese es un decimal no terminante, y también es periódico, pero en este caso se le llama mixto porque tiene ese 0 que no se repite después de la coma. Los otros, por ejemplo, un noveno, son decimales no terminantes, periódicos, puros. Se le llama puros porque se empiezan a repetir inmediatamente después del punto, ¿sí? ¿Qué otro número racional puede ser un decimal no terminante y periódico mixto? Por ejemplo, el 357 110avos, ¿sí? Si usted hace la división, eso le da 3.245 45 45 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vemos que aquí después del punto hay un 2 y luego 4, 5, 4, 5, así se empiezan a repetir. Entonces este es un número decimal no terminante porque tiene infinitas cifras decimales, periódico porque hay cifras que se repiten, 4, 5, 4, 5, mixto. Y mixto es porque después del punto hay un 2 que no se repite por ningún lado. Listo. Eso es todo. Entonces esos son, digamos, como los tipos de decimales que hay. Recordemos que los números decimales son una forma de expresar los números, una manera de representarlos, ¿sí? Por medio de potencias de 10. No son un conjunto numérico. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para distinguir que un número es racional? Pues listo, ya sabemos, si lo podemos escribir de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros, entonces sabemos que es racional, ¿sí? Pero si nos dan una representación decimal y nosotros nos preguntamos si eso es un número racional, entonces tenemos lo siguiente. La representación decimal de un número racional puede ser terminante o no terminante, pero repetitivo, ¿sí? O no terminante repetitivo. Es decir, si a usted le dan un número decimal terminante, por ejemplo, que a usted le den el número 0.875, ¿sí? Ese número decimal, pues usted ya sabe que eso es un número racional, ¿sí? Porque los números racionales pueden ser decimales terminantes, ¿sí? Todos los números decimales terminantes son racionales.
o todos los números decimales no terminantes pero repetitivos, sea puro o sea mixto, ¿sí? Por ejemplo 7.055555, ¿sí? Entonces ese número ya sabemos que es racional. ¿Por qué? Porque es no terminante pero es repetitivo, es periódico, ¿sí? En este caso mixto, pero no importa, entonces ese número es racional, ¿sí? O si nos dan por ejemplo el 0.333, ¿sí? Ya sabemos que eso es un número racional, ¿sí? Pero cuando nos den un número decimal no terminante y que no se repite, por ejemplo el 3.141592, ¿sí? Y eso no tiene ninguna secuencia, o sea, no se repite por ningún lado y es infinito, entonces ese no es un número racional, ¿sí? Ese ya pertenece a otro conjunto que vamos a ver, que es el conjunto que sigue. Listo. Bien, hasta aquí lo que son los números racionales. Bien, ahora vamos a estudiar el conjunto de los números irracionales. Bien, ¿qué son los números irracionales? Entonces se denotan con la letra I mayúscula, ¿sí? Ese es el nombre de ese conjunto, I mayúscula. Y se define como el conjunto de los números irracionales es el conjunto de todos los elementos X, tales que la parte decimal de ese número, ¿sí? En la representación decimal, la parte decimal no termina, es decir, es un decimal no terminante y no se repite. Eso es todo. Cuando usted vea un número cuya representación decimal sea no terminante, es decir, con un número de cifras decimales infinito, y además no periódico, es decir, no se repiten ninguna de esas cifras decimales, no se repiten, entonces usted puede tener la seguridad de que eso es un número irracional. Ahora, ¿cómo saber si no le dan la representación decimal? Pues muy sencillo, haga la operación. Si a usted le dan, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, que eso es un número irracional, pues entonces usted coge la calculadora o hace la operación y va a llegar a la representación decimal de ese número y ahí va a poder saber si el número es irracional o no lo es. Ejemplos de números irracionales. Por ejemplo, pi. Pi es el número 3.14159265.4 y continúa de manera infinita las cifras decimales. Pero como podemos ver en esas cifras decimales no hay una secuencia. 14, 15, 92, 65 y podemos ver muchas cifras, el número pi con muchas cifras decimales y veremos que no hay una secuencia. Esto no se repite, esto no es periódico de ninguna manera. Entonces ahí podemos tener la certeza de que eso es un número irracional. Y entonces uno diría, bueno, ¿y yo cómo sé qué es pi? ¿Cierto? Entonces resulta que estos números irracionales son el resultado de operaciones muy específicas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 7, ¿cierto? Esta operación, si usted la realiza, me da un número que es irracional, que tiene números, que tiene una cantidad de cifras decimales infinitas que no se repiten, ¿sí? Un decimal no periódico y no terminante. ¿Sí? Y hay otras raíces cuadradas, por ejemplo la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, esos también son números irracionales. En ese caso de las raíces cuadradas, pues usted resuelve la raíz cuadrada y obtiene su representación decimal, y ahí se da cuenta si es irracional o no. En el caso de pi, pi sale de dividir el perímetro de la circunferencia o de un círculo entre su diámetro, ¿sí? Si usted hace ese experimento, coja un objeto que haya en su casa, en su vida cotidiana, un objeto que tenga una forma circular, ¿sí? Y usted con 1 metro, usted mide el perímetro, la circunferencia, es decir, el borde de ese objeto, ¿sí? Le da la vuelta y mide, por ejemplo, en centímetros, ¿cuánto mide? Y luego mide el diámetro, es decir, desde un punto extremo de ese objeto hasta el opuesto, ¿sí? Si usted hace esa división, se va a encontrar que el resultado
o sea, usted lo mide en centímetros, hace la división y va a encontrar que el resultado es algo muy parecido a 3.14, pues porque la medición no es exacta, ¿cierto? Hay errores en la medición, pero va a ser un número muy parecido a esto. Pues este número surgió de esa manera, ¿sí? Entonces ya uno sabe que pi tiene ese valor y si lo quiere corroborar, haga el experimento. Euler, el número E, ese número sale de evaluar un límite muy específico, una operación muy específica. Y más adelante lo vamos a ver de pronto en otro curso, en un curso de cálculo, o en este curso, pero más adelante y no como forma de límite, sino de pronto nos podemos aproximar de otra manera a él. Pero bueno, en todo caso los números irracionales son números que surgen de operaciones muy específicas y finalmente usted puede llegar a una representación decimal de ese número. Y teniéndolo como una representación decimal, usted se puede dar cuenta si es o no un número irracional. ¿Listo? Bien. Entonces, los números irracionales no se pueden expresar como una fracción de dos números enteros m sobre n. ¿Listo? Es imposible encontrar dos números enteros, ¿sí? Y que al dividirlos me dé este número o este número o este número. Esa es otra característica de los números irracionales, ¿sí? Que no se pueden expresar de esta forma, como sí se pueden hacer los números racionales. Bien, y finalmente pasamos al conjunto de los números reales. Pues el conjunto de los números reales es el que queremos estudiar, ¿cierto? Pero resulta que, digamos, en la historia de la humanidad se ha ido ensanchando el conjunto numérico, los conjuntos numéricos, ¿cierto? Porque de acuerdo a las necesidades que ha tenido el ser humano, inicialmente la necesidad de contar, entonces el conjunto de los números naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. En algún momento se tuvo la necesidad de incluir el 0, cómo contabilizar las deudas, entonces entran los números negativos, cuando entran las fracciones, ¿cierto? A medida que el ser humano va avanzando y va estudiando, ¿sí? Cuando llegan a ciertas operaciones y se dan cuenta de que hay números irracionales, ¿sí? Entonces esto ha sido un avance, ¿sí? Hasta que llegamos a los números reales, ¿sí? Hay otros conjuntos de números, por ejemplo los números complejos que están por encima de los reales, pero eso no va a ser ese tema, es tema de otro curso, no entran aquí. Listo, en el álgebra elemental, que es lo que vamos a estudiar acá, que es el álgebra básica, los valores que toman las variables o los parámetros, ¿sí? Que son valores generales, van a ser números reales. Y por eso es que los estamos estudiando y llegamos hasta aquí, hasta los reales. ¿Qué son los números reales? Primero se denota con la letra mayúscula R, ¿sí? Este es el nombre del conjunto de los números reales. Y se define como la unión del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Aquí me equivoqué. Aquí es unido con el conjunto de los irracionales. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay ejemplos de cada conjunto numérico. Entonces está el conjunto de los naturales, 1, 2, 3, 4 y siguen esa secuencia. Conjunto de los enteros, que ya lo vimos. Y aquí empezamos a ver que entonces, esta flechita significa entonces. Entonces, el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Porque vemos que los naturales son todos estos y en esa misma secuencia se repite de manera infinita. Y el conjunto, y podemos ver que este conjunto, todos estos elementos están aquí, de aquí en adelante. Entonces por eso vemos que los naturales son un subconjunto de los enteros. Listo. Los números racionales. Los racionales me incluyen, vemos que aquí está el 1 y sigue, y también está incluido el 2, el 3, solo que aquí me incluyen también los que se puedan representar de la forma P sobre Q, como una fracción de dos números enteros, ¿sí? Entonces vemos que todos estos enteros se pueden representar como fracciones, y todos estos enteros están incluidos acá, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, el menos 1 está acá, ¿sí? El 1 también está aquí, y acá ya se incluyen también, digamos, los fraccionarios. Por acá adelante está el 2, ¿sí? Listo. Entonces, los enteros son un subconjunto de los racionales y los naturales
también son un subconjunto de los racionales porque también están aquí, ¿sí? Entonces miremos cómo se van ampliando, los conjuntos van siendo más amplios. Ahora, cuando pasamos al conjunto de los números irracionales, por ejemplo, este es también un número irracional, es un ejemplo de un número irracional. Raíz cúbica de 11, raíz cuadrada de 17. Listo. Vemos que ni los naturales, ni los enteros, ni los racionales son subconjuntos de los irracionales, ¿sí? Ninguno de esos están acá. Este conjuntico de los irracionales es independiente, es solito, ¿sí? No, ninguno de estos otros, ninguno es subconjunto de los irracionales. Por eso, al definir los reales, lo que hacemos es como juntarlos todos, ¿sí? Y entonces, dentro de los racionales están los naturales y los enteros y otros, ¿sí? Que son los que se pueden representar como fracción. Y si todo eso lo juntamos con los irracionales, vamos a tener el conjunto de los números reales. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, el conjunto de los números reales no tiene una característica especial que lo defina, sino que está definido a partir de estos otros conjuntos, ¿sí? Que ya los vimos. Y aquí ponemos algunos ejemplos, ¿sí? El 0, que en este caso es un número entero, ¿sí? Recordemos que el 0 no es ni positivo ni negativo. Aquí hay un ejemplo que es un medio, es un número racional, se puede expresar como una fracción de dos números enteros. Acá está el 1, que es un natural. Raíz de 2 es 1.414213, ¿cierto? Entonces está por acá después del 1. Los irracionales también tienen, pues, si usted calcula su representación decimal, se va a dar cuenta que están entre dos números, ¿sí? O sea, van a tener un orden también aquí dentro de los números reales. Listo, este es el conjunto de los números reales. Uno podría hacer un curso entero de una manera más formal, de una manera más rigurosa, más completa, donde aborde toda esta teoría de, digamos, de los números. Pero ese no es el objetivo de este curso. Aquí lo que estamos es estudiando unos conceptos básicos, unas definiciones básicas que nos van a servir para nuestro curso de álgebra elemental, de álgebra básica. Esto es lo que necesitamos por el momento. Nos vemos en el próximo video. Finalmente, no te olvides, por favor, suscríbete a mi canal para que sigamos explorando juntos este maravilloso tema del álgebra básica. Hasta pronto.